Buenas tardes, mi nombre es Carla Luna, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La exposición a continuación es referente a la materia de farmacología en nutrición y pertenece a la unidad 1, que es Introducción a la farmacología. Empezamos, es la relación de la farmacología y la nutrición. Empecemos por las vías de administración de medicamentos. Las que conocemos son las enterales y las paraenterales. Las enterales son las más comunes, que son la vía oral, la sublingual y rectal. Y las parenterales son las vías subcutáneas, intramuscular, endovenosa o intravenosa. Los ejemplos comunes de vías enterales tenemos en la presentación de supositorios la neumelubrina, que es un medicamento comúnmente utilizado en niños para hacer un control de la fiebre. El Dolac sublingual, que es un potente analgésico, generalmente indicado para el dolor en los pacientes. Y el paracetamol como ejemplo de la administración de vía oral en tabletas, comúnmente utilizado para controlar fiebres e incluso también como analgésico. En los ejemplos de vías paraenterales tenemos la vía subcutánea, el parche Duoderm, que es un apósito hidrocoloide utilizado para combatir quemaduras de segundo grado. La vía endovenosa o intravenosa tenemos como ejemplo la morfina y el metamizol sódico como una vía intramuscular, lo que comúnmente conocemos como una inyección. La siguiente son las formas de administración de los medicamentos. La analgesia epidural, que es la administración de este medicamento. Por lo general se utiliza un catéter que se inserta en el espacio epidural, o sea, en la parte de la cadera, en la región lumbar, en la zona por donde pasa la columna vertebral. Y comúnmente este tipo de método es utilizado para cuando va a ser el trabajo de parto, en algunas cesáreas o en cirugías abdominales mayores. Otra forma de administración de medicamento tenemos de manera local algún spray o pomada. Por lo general es de lidocaína, es algún analgésico para adormecer la zona y poder tratar algún padecimiento, ya sea como alguna sutura, por ejemplo. De vías respiratorias tenemos la aplicación gaseosa, comúnmente son aerosoles, por lo general indicados para pacientes asmáticos o con problemas broncopulmonares. El ejemplo del medicamento es el Ventolin, conocido como su activo es el salbutamol y es un broncodilatador. Y medicamentos tópicos como las pomadas o ungüentos para causar algún efecto local, puede ser algún antimicótico o alguna pomada para la regeneración de la piel. El mecanismo de acción de un medicamento es la modificación o cambio en el proceso y la marcha de la presencia de un fármaco. Este proceso es de índole bioquímica, tiene una reacción enzimática cuando su activo se hace un desdoblamiento ya en las funciones bioquímicas, o en el movimiento de las cargas eléctricas cuando se trata de activar neurotransmisores que envíen información, o a través de las membranas celulares para la absorción del mismo medicamento que tenga alguna modificación en él. El fármaco puede unirse a alguna molécula celular, como el ejemplo de algún medicamento antitumoral, para que haga una aportación en el DNA, o cuando actúan en estructuras celulares como la penicilina, donde hace una pared bacteriana actúa directamente sobre la pared bacteriana para combatir o erradicar la bacteria que está causando la enfermedad.
También puede actuar a niveles superiores dentro del sistema circulatorio. Esto va a enviar el medicamento a todas las partes del cuerpo y dar una respuesta de esta manera en el sistema nervioso central. Otra respuesta que se ve afectada o directamente involucrada en el comportamiento social del paciente en cuanto empieza a tener una recuperación al hacer acción en el activo. La siguiente diapositiva nos muestra la acción del segundo mensajero. Se le denomina segundo mensajero a la molécula que va a transmitir una señal extracelular. Quiere decir fuera de la célula, corriente abajo de la célula, como dándole una vuelta a la célula para conducir un cambio fisiológico que cause un efecto favorable en la recuperación del paciente. Son caracterizadas por tener un bajo peso molecular, lo que hace que facilite su movimiento. Tiene una facilidad para dar variación en el rango y la concentración del estímulo que reciban, dependiendo del medicamento y para tratar la enfermedad que se trate. Por lo general tenemos de ejemplo el monofosfato de adenosina, que es un ion de calcio que se adhiere a los fosfoinosítidos, y ese es un ejemplo de cómo se eleva la concentración celular para que los mensajeros secundarios que requieren de 3 proteínas dentro de la membrana plasmática, que son el receptor específico, es una proteína, la proteína reguladora y la adeniltanociclasa propiamente dicha. Estos son los receptores que van a recibir el mensaje del segundo mensajero. Las fases del metabolismo de los fármacos. Bueno, como tal, existen 2 fases. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser secuenciales. Su clasificación es de forma funcional, es decir, en base al comportamiento que surja en función de las reacciones que tenga el medicamento. Por lo general, en la fase 1 son de carácter sintético y se forman o modifican, ya sea oxiden, reduzcan o produzcan hidrólisis en algún grupo. Y las reacciones de fase 2 son de conjugación propiamente, son sustancias endógenas. Un ejemplo tenemos el glucurónico sulfato de glicina y sus reacciones, que también son de carácter sintético. Sin embargo, los metabolismos hacen estas reacciones sintéticas que sean más polares, y al ser más polares hacen que su excreción o eliminación sea, pues, ya sea por vía de la orina o por vía bilis hepática, y hace que sea, pues, más fácil su excreción. Cabe señalar que hay fármacos que no presentan reacciones de fase 1, únicamente de fase 2. Bueno, ¿qué factores podrían modificar tanto de manera positiva como de manera negativa el metabolismo de estos fármacos? Bueno, unos de ellos encontramos la edad, puesto que no se enfrenta de la misma manera acorde al nivel de oxidación que existe en el cuerpo cuando ataca alguna enfermedad. También otro factor que influye de manera muy importante es la genética. Esto en función del control enzimático. Existen enfermedades y personas que de manera genética carecen de esa dotación enzimática y por lo tanto pues les cuesta muchísimo más trabajo tal vez empatizar con algún fármaco y llevarlo a que ejecute de manera correcta el mecanismo de acción que éste pudiera tener, desencadenando en reacciones posiblemente desfavorables para el paciente. También puede ser ambientes de índole ambiental, como la contaminación de alimentos. Sabemos que muchas veces cuando se consumen alimentos en la calle no tienen la higiene
apropiada o presentan algún rezago que pudiera comprometer el producto y pudiera provocar pues algún efecto en el mismo fármaco, o incluso el mismo alimento, al contener distintos aditivos, algunos de esos aditivos pudieran hacer una reacción y que puedan afectar el metabolismo de este fármaco. También tenemos estados patológicos como la insuficiencia hepática. El hígado es el laboratorio químico del cuerpo. Si no funciona de manera debida, pues va a afectar cualquier metabolización o transformación que pudiera ocurrir del fármaco para el bienestar o la recuperación del paciente. Otras interacciones de fármacos también pueden modificar el metabolismo de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a veces hacen por las prisas o por diferentes factores, pueden combinar medicamentos, y estos medicamentos pues muchas veces los pacientes desconocen si entre ellos hay alguna contraindicación, y es como una lucha de poder por cuál va a dominar o cuál va a funcionar primero, y de esta manera pues afectan el metabolismo de uno o de otro, cuando es el caso favorable de que alguno domine. Sin embargo, hay reacciones adversas que tienen consecuencias pues fatales, como la intoxicación del paciente. Bueno, el sistema LATME hace referencia a la ruta que siguen los fármacos dentro del organismo en función del tiempo y de la dosis del mismo medicamento. Este proceso es estudiado por la farmacocinética y su denominación es del acrónimo corresponde como sigue, que básicamente es la liberación del medicamento, la absorción del medicamento, la distribución, metabolización, eliminación y o excreción del medicamento como tal. ¿Qué son los fármacos antagonistas y los fármacos agonistas? Bueno, podemos empezar por el fármaco agonista. Los fármacos agonistas activan los receptores para que emitan una señal y den como resultado la unión entre el receptor y el mecanismo de acción para que se supriman algunas señales basales. El ejemplo que yo voy a utilizar para explicar tanto el fármaco agonista como antagonista son los medicamentos opioides. Estos medicamentos tienen ambas funciones. A veces pueden funcionar como agonistas y también pueden funcionar como antagonistas. Bueno, los medicamentos opioides están indicados para aliviar el dolor del paciente. ¿Cómo funcionan? Producen un bloqueo sobre la transmisión para aliviar el dolor. Y algunos estudios que se han realizado con receptores que son clonados demostraron que estos receptores se activan las vías de señalización, y de esta manera involucran las sinasas MAP, que son proteinsinasas activadas con mitógenos, y también la fosfolipasa C. De esta manera hacen la producción de segundos mensajeros de fosfatos de inositol y diacilglicerol para aliviar el dolor del paciente. La terapéutica de este fármaco es basado en el desarrollo a la tolerancia del dolor y es progresiva. Puede ser a corto plazo y a largo plazo. Es progresiva porque se debe de realizar una repetición de las dosis y para mantener el efecto pues de tolerancia al dolor hasta que el paciente llegue a no sentir dolor alguno o molestia alguna. A corto plazo reacciona con mecanismos celulares directamente en la fosforilización de receptores de la proteinsinasa C y A. Y a largo plazo hace un aumento en la actividad de la enzima adenil, incrementando los niveles de AMPC.
Bueno, entonces, como fármaco agonista, es muy selectivo con sus receptores para que de esta manera pueda hacer su máxima actividad intrínseca, que es aliviar el dolor. Y bueno, un ejemplo de un fármaco opioide agonista tenemos a la morfina o la heroína. Los fármacos agonistas, estos fármacos se unen a los receptores, no son selectivos. Sin embargo, no generan una señal como tal, hacen una interferencia en la capacidad del agonista para activar su receptor. Es decir, se podría decir que se valen del agonista para poder cumplir con sus funciones. Tienen una afinidad propiamente con sus receptores, pero no hay una actividad intrínseca como tal. Un ejemplo de un opioide antagonista tenemos la diprenorfina, que es otro opioide. Bueno, tenemos cuáles son las dos formas de interacción entre alimentos y medicamentos. Bueno, la interacción de medicamentos solo existen dos, que es alimento-medicamento, en donde son efectos que no siempre son muy específicos, se provocan por la presencia en el tracto intestinal, o sea, actúan directamente en la zona del duodeno y el yeyuno del intestino delgado y hacen efectos de un desequilibrio, aumentando o disminuyendo algún componente de la dieta. O sea, quiere decir que algo que consumimos va a hacer una reacción con el medicamento y puede producir una reacción adversa, no sé, algún dolor abdominal, por ejemplo, o producción de gases. Y la otra forma de interacción es del medicamento con el alimento. Esta interacción sí es directa entre un nutriente y el fármaco. O sea, algún componente que tenga el medicamento va a tener algún efecto que, digamos en términos coloquiales, no se va a llevar bien con el fármaco y nos va a desencadenar en funciones fisiológicas orgánicas. Puede ser que acelere el proceso de metabolismo y produzcan alguna diarrea, ¿no? Por ejemplo, tenemos el medicamento carbamazepina que hace una reacción muy específica con los componentes del pomelo o de la toronja y que produce una reacción adversa que desencadena desde diarreas o dolores estomacales o incluso brotes y manchas en la piel. La siguiente pregunta es, ¿qué son las reacciones adversas a los medicamentos? Bueno, una reacción adversa es una respuesta nociva que pueda producir el fármaco, no necesariamente que comprometa la vida del paciente, pero sí va a comprometer la salud del mismo. No es deseada, tampoco es de manera intencional y se da de manera natural por dosificación excesiva accidental. Comúnmente esto ocurre con los pacientes que se automedican, porque realmente ellos no saben el cálculo de la dosis de lo que van a ingerir, entonces no saben si incurren en alguna sobredosis del medicamento que pueda traer una reacción desfavorable, o también cuando es intencionada la mala administración de un fármaco, por ejemplo, se me ocurren los barbitúricos, cuando las personas caen en una desesperación como tal para no poder controlar alguna situación, tienen alguna sobredosis de este medicamento y les provoca un estado de somnolencia que puede comprometer su vida de manera muy grave. Los siguientes son los 5 tipos de reacciones adversas que se conocen. Todas estas reacciones se denominaron por letras del abecedario. Las reacciones de tipo A son los efectos colaterales que pueda tener el medicamento.
se me ocurre como ejemplo algunos de los medicamentos que tratan el cáncer en la radioterapia o en las quimioterapias, que desafortunadamente erradican tanto células buenas como células malas. En el caso de erradicar células buenas, pues es un ejemplo de un daño colateral que pudiera surgir el medicamento. Las de tipo B son de efectos alérgicos, como las personas que no toleran la penicilina, que pues pueden presentar desde que se les cierre la garganta hasta tal vez granitos en la piel, por ejemplo. Del tipo C, que son de uso frecuente del medicamento, generalmente los pacientes con algún padecimiento crónico como la hipertensión o diabetes o algún tipo de dislipidemia, por ejemplo, consumen pues una gran cantidad de medicamentos en su haber, que trae como consecuencia el desarrollo o el desgaste pues gástrico, y comúnmente son pacientes que presentan ciertos niveles de gastritis al tener esa irritación constante en el estómago. Las de tipo C están relacionadas con dismorgénesis. Esto no se presenta al momento. Muchas veces son medicamentos que activan alguna propiedad que ya traemos de manera genética, como alguna predisposición genética. En este caso pueden traer desde cáncer o incluso alguna malformación, agravarla o afectarla más. Por ejemplo, se me ocurre en muchos casos en los culturistas que consumen un exceso de testosterona o un mal cálculo de hormona del crecimiento, que si bien tiene efectos muy favorables en cuanto a la fisonomía propia de ese deporte que tienen que adquirir para una competencia, también trae consecuencias futuras que puede ser que en algunos casos active algún caso de dismorgénesis con alguna célula cancerígena que no haya sido despertada y pueda desarrollar pues diferentes alguna tumoración o acrecentar alguna tumoración. Esto pasa mucho en las mujeres, sobre todo en el área del útero, que algún quiste que era muy pequeño, pues este activo al entrar en el cuerpo lo hace grande y pues trae consecuencias pues graves para la salud. Las de tipo E ocurren cuando se suspende el medicamento, sobre todo de manera abrupta. Este tipo de reacciones son comúnmente observables con los psicotrópicos para pacientes con algún padecimiento algún trastorno psicosocial como la esquizofrenia o como la bipolaridad, donde al suspender su medicamento de manera drástica uno puede observar cambios radicales en el comportamiento de la persona e incluso en la personalidad de la persona, que pues traen como consecuencia a lo mejor no que afecten o comprometan su vida como tal, pero sí su entorno social o su desarrollo profesional en caso de que estuvieran en el trabajo o con los hijos. Bueno, esto sería todo el breve ejemplo de la exposición en relación a la introducción a la farmacología con la nutrición. Como podemos notar, pues es muy importante para nosotros como nutriólogos estar familiarizados en las reacciones que pueda ocurrir, el consumo de los fármacos, que cómo es que los alimentos y la dieta influyen de manera directa en el buen funcionamiento del paciente, en la recuperación del paciente. Es nuestro deber estar muy actualizados en este tema y sobre todo en términos de consulta, pues preguntarle al paciente antes de atrevernos a recomendar algún plan alimenticio, si padece alguna enfermedad crónica, conocer su historial médico es muy importante en el desarrollo, porque como acabamos de aprenderlo, existen reacciones desfavorables de medicamentos contra ciertos alimentos que pueden comprometer incluso la vida del paciente por nosotros pasar por alto algo tan importante. Por mi parte es todo, me despido y bueno, quedo atenta a su amable retroalimentación. Hasta luego.